personas que parecen hechas de una materia distinta. No porque no sufran, no porque la vida les sea más fácil, sino porque, aún en medio del caos, sostienen algo invisible que no se rompe: la fe. No una fe ingenua o ciega, sino una convicción profunda de que de alguna manera todo puede encontrar su lugar. Nunca pierde la fe quien ha aprendido a caminar incluso cuando el camino no está claro, quien avanza sin tener todas las respuestas, pero con la certeza de que detenerse no es una opción, porque entiende que la fe no es ver el final, sino dar el siguiente paso, aunque todo alrededor parezca incierto. Hay días en los que todo pesa, en los que el ánimo se agota, en los que las dudas hacen ruido y la esperanza parece esconderse. En esos días, perder la fe sería lo más fácil. Rendirse, dejar de intentar, convencerse de que nada cambiará. Pero quien no pierde la fe hace algo distinto. Respira hondo, se permite sentir, pero no se queda ahí. La fe no elimina el dolor, pero lo atraviesa. No borra las dificultades, pero les da sentido. Es ese susurro interno que dice: esto también pasará, incluso cuando el presente parece interminable. Nunca pierde la fe quien ha visto caer sus propios sueños y aún así decide reconstruirlos. Quien ha sentido el fracaso y lo transforma en aprendizaje. Porque la fe no depende de que todo salga bien, depende de la decisión de seguir creyendo, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. Es fácil creer cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando los planes funcionan, cuando la vida sonríe, pero la verdadera fe aparece en la tormenta, en el silencio después de una pérdida, en la espera que parece no tener fin. Ahí es donde se revela quién realmente cree. Nunca pierde la fe quien entiende que los tiempos no siempre coinciden con los deseos, que hay procesos que no se pueden apresurar y caminos que solo se revelan paso a paso. La fe es paciencia en movimiento, no es quedarse quieto esperando milagros, sino actuar con la confianza de que cada esfuerzo tiene un propósito. También es humildad, porque quien tiene fe reconoce que no lo controla todo, que hay fuerzas, circunstancias y momentos que escapan de sus manos. Y en lugar de desesperarse por eso, aprende a soltar, a confiar, a hacer su parte y dejar que lo demás encuentre su curso. Nunca pierde la fe quien ha aprendido a mirar hacia atrás y ver que, incluso en los momentos más difíciles, logró salir adelante. Quizás no como esperaba, quizás con heridas, pero con más fuerza. Esa memoria se convierte en ancla, en recordatorio de que ya ha sobrevivido antes y puede hacerlo de nuevo. La fe también se construye en lo pequeño, en los gestos diarios, en las decisiones silenciosas, en los intentos que nadie ve. No siempre es un acto grandioso. Muchas veces es simplemente levantarse una vez más, intentarlo otra vez, creer un poco más, aunque cueste. Hay quienes confunden la fe con la ausencia de miedo, pero no es así. La fe convive con el miedo, lo reconoce, pero no se deja dominar por él. Es avanzar con el corazón temblando, pero con la voluntad firme. Nunca pierde la fe quien ha aprendido que incluso las pausas tienen sentido, que detenerse no es fracasar, sino recargar, que los momentos de quietud también forman parte del camino. Porque la fe no es prisa, es constancia. Y hay algo más: quien no pierde la fe no camina solo,
puede sentirse solo a veces, sí. Puede atravesar etapas de soledad, de incomprensión. Pero en lo profundo sabe que no está completamente solo, ya sea en Dios, en la vida, en el universo o en su propia fuerza interior. Encuentra un apoyo que no se ve, pero se siente. Nunca pierde la fe quien elige creer incluso cuando otros dejan de hacerlo, quien se mantiene firme cuando las opiniones externas intentan derrumbarlo, porque entiende que la fe es personal. Nadie puede sostenerla por ti, pero tampoco pueden quitártela si decides conservarla. Es una llama, a veces grande, a veces pequeña, pero siempre presente. Y como toda llama, hay que cuidarla, alimentarla con pensamientos, con acciones, con esperanza. Protegerla del viento de la negatividad, del cansancio, de la desesperanza. Nunca pierde la fe quien se permite empezar de nuevo las veces que sea necesario, sin vergüenza, sin miedo al qué dirán, porque entiende que comenzar otra vez no es retroceder, sino reafirmar que sigue creyendo. Al final, la fe no garantiza un camino fácil, pero sí uno significativo. No promete ausencia de caídas, pero sí la fuerza para levantarse. No asegura respuestas inmediatas, pero sí la tranquilidad de saber que cada paso tiene valor. Y quizás eso es lo más importante. La fe no cambia solo las circunstancias, cambia a quien la sostiene. Lo hace más fuerte, más resiliente, más consciente. Hay momentos en los que la vida parece pedir demasiado, como si cada paso fuera una prueba, como si cada intento se encontrara con un nuevo obstáculo. En esos momentos, la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una necesidad. Es lo que sostiene cuando ya no queda nada más. Nunca pierde la fe quien aprende a resistir sin endurecer el corazón, porque hay una gran diferencia entre volverse fuerte y volverse frío. La fe verdadera no te vuelve insensible, al contrario, te hace más humano. Te permite sentir profundamente, pero sin quedarte atrapado en el dolor. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, esperas que desgastan, respuestas que no llegan. Y aún así, quien no pierde la fe sigue confiando en que lo que hoy no entiende mañana tendrá sentido. No porque sea fácil, sino porque decide creer que todo tiene un propósito, incluso lo que duele. Nunca pierde la fe quien transforma las caídas en impulso, quien en lugar de quedarse mirando lo que salió mal, se pregunta qué puede aprender, porque entiende que cada error es una oportunidad disfrazada y cada tropiezo una forma de crecer.
También hay una fuerza especial en quien sigue creyendo en sí mismo cuando nadie más lo hace, cuando el entorno duda, cuando las voces externas critican o minimizan. La fe se convierte en un acto de rebeldía, es decir, yo sigo adelante, aunque no lo entiendan. Nunca pierde la fe quien se levanta después de haberlo dado todo y aún así no haber obtenido el resultado esperado, porque sabe que el valor no está solo en el resultado, sino en el esfuerzo, en la entrega, en la constancia. Hay días en los que la fe es clara, firme, casi inquebrantable, pero también hay días en los que es apenas un hilo delgado, y eso también está bien, porque la fe no tiene que ser perfecta para ser real. A veces basta con una pequeña chispa para volver a encender todo. Nunca pierde la fe quien aprende a hablarse con respeto en medio de sus propias batallas, quien no se destruye con sus pensamientos, sino que se sostiene con palabras que sanan. Porque lo que te dices en los momentos difíciles puede levantarte o hundirte. La fe también implica aceptar que no todo depende de uno, que hay cosas que simplemente no estaban destinadas a quedarse, personas que llegan para enseñar y luego se van, oportunidades que no se concretan porque algo mejor está en camino, aunque aún no lo veas. Nunca pierde la fe quien entiende que perder algo no siempre es perderlo todo, que cerrar una etapa no significa el final, sino el inicio de otra, aunque al principio duela, aunque cueste soltar. Y en ese proceso, la fe se convierte en compañía, en ese pequeño recordatorio de que no todo está perdido, de que incluso en medio del caos hay algo que sigue en pie. Hay personas que parecen hechas de una materia distinta. No porque no sufran, no porque la vida les sea más fácil, sino porque, aún en medio del caos, sostienen algo invisible que no se rompe: la fe. No una fe ingenua o ciega, sino una convicción profunda de que de alguna manera todo puede encontrar su lugar. Nunca pierde la fe quien ha aprendido a caminar incluso cuando el camino no está claro, quien avanza sin tener todas las respuestas, pero con la certeza de que detenerse no es una opción, porque entiende que la fe no es ver el final, sino dar el siguiente paso, aunque todo alrededor parezca incierto. Hay días en los que todo pesa, en los que el ánimo se agota, en los que las dudas hacen ruido y la esperanza parece esconderse. En esos días, perder la fe sería lo más fácil. Rendirse, dejar de intentar, convencerse de que nada cambiará. Pero quien no pierde la fe hace algo distinto. Respira hondo, se permite sentir, pero no se queda ahí. La fe no elimina el dolor, pero lo atraviesa.
No borra las dificultades, pero les da sentido. Es ese susurro interno que dice: esto también pasará, incluso cuando el presente parece interminable. Nunca pierde la fe quien ha visto caer sus propios sueños y aún así decide reconstruirlos. Quien ha sentido el fracaso y lo transforma en aprendizaje. Porque la fe no depende de que todo salga bien, depende de la decisión de seguir creyendo, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. Es fácil creer cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando los planes funcionan, cuando la vida sonríe, pero la verdadera fe aparece en la tormenta, en el silencio después de una pérdida, en la espera que parece no tener fin. Ahí es donde se revela quién realmente cree. Nunca pierde la fe quien entiende que los tiempos no siempre coinciden con los deseos, que hay procesos que no se pueden apresurar y caminos que solo se revelan paso a paso. La fe es paciencia en movimiento, no es quedarse quieto esperando milagros, sino actuar con la confianza de que cada esfuerzo tiene un propósito. También es humildad, porque quien tiene fe reconoce que no lo controla todo, que hay fuerzas, circunstancias y momentos que escapan de sus manos. Y en lugar de desesperarse por eso, aprende a soltar, a confiar, a hacer su parte y dejar que lo demás encuentre su curso. Nunca pierde la fe quien ha aprendido a mirar hacia atrás y ver que incluso en los momentos más difíciles logró salir adelante. Quizás no como esperaba, quizás con heridas, pero con más fuerza. Esa memoria se convierte en ancla, en recordatorio de que ya ha sobrevivido antes y puede hacerlo de nuevo. La fe también se construye en lo pequeño, en los gestos diarios, en las decisiones silenciosas, en los intentos que nadie ve. No siempre es un acto grandioso. Muchas veces es simplemente levantarse una vez más, intentarlo otra vez, creer un poco más, aunque cueste. Hay quienes confunden la fe con la ausencia de miedo, pero no es así. La fe convive con el miedo, lo reconoce, pero no se deja dominar por él. Es avanzar con el corazón temblando, pero con la voluntad firme. Nunca pierde la fe quien ha aprendido que incluso las pausas tienen sentido, que detenerse no es fracasar, sino recargar, que los momentos de quietud también forman parte del camino. Porque la fe no es prisa, es constancia. Y hay algo más: quien no pierde la fe no camina solo. Puede sentirse solo a veces, sí. Puede atravesar etapas de soledad, de incomprensión. Pero en lo profundo sabe que no está completamente solo, ya sea en Dios, en la vida, en el universo o en su propia fuerza interior. Encuentra un apoyo que no se ve, pero se siente. Nunca pierde la fe quien elige creer incluso cuando otros dejan de hacerlo, quien se mantiene firme cuando las opiniones externas intentan derrumbarlo. Porque entiende que la fe es personal. Nadie puede sostenerla por ti, pero tampoco pueden quitártela si decides conservarla. Es una llama, a veces grande, a veces pequeña, pero siempre presente. Y como toda llama, hay que cuidarla, alimentarla con pensamientos, con acciones
esperanza. Protegerla del viento de la negatividad, del cansancio, de la desesperanza. Nunca pierde la fe quien se permite empezar de nuevo las veces que sea necesario, sin vergüenza, sin miedo al qué dirán, porque entiende que comenzar otra vez no es retroceder, sino reafirmar que sigue creyendo. Al final, la fe no garantiza un camino fácil, pero sí uno significativo. No promete ausencia de caídas, pero sí la fuerza para levantarse. No asegura respuestas inmediatas, pero sí la tranquilidad de saber que cada paso tiene valor. Y quizás eso es lo más importante. La fe no cambia solo las circunstancias, cambia a quien la sostiene. Lo hace más fuerte, más resiliente, más consciente. Hay momentos en los que la vida parece pedir demasiado, como si cada paso fuera una prueba, como si cada intento se encontrara con un nuevo obstáculo. En esos momentos, la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una necesidad. Es lo que sostiene cuando ya no queda nada más. Nunca pierde la fe quien aprende a resistir, sin endurecer el corazón. Porque hay una gran diferencia entre volverse fuerte y volverse frío. La fe verdadera no te vuelve insensible, al contrario, te hace más humano. Te permite sentir profundamente, pero sin quedarte atrapado en el dolor. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, esperas que desgastan, respuestas que no llegan. Y aún así, quien no pierde la fe sigue confiando en que lo que hoy no entiende mañana tendrá sentido. No porque sea fácil, sino porque decide creer que todo tiene un propósito, incluso lo que duele. Nunca pierde la fe quien transforma las caídas en impulso, quien en lugar de quedarse mirando lo que salió mal, se pregunta qué puede aprender, porque entiende que cada error es una oportunidad disfrazada y cada tropiezo una forma de crecer. También hay una fuerza especial en quien sigue creyendo en sí mismo cuando nadie más lo hace, cuando el entorno duda, cuando las voces externas critican o minimizan. La fe se convierte en un acto de rebeldía, es decir, yo sigo adelante, aunque no lo entiendan. Nunca pierde la fe quien se levanta después de haberlo dado todo y aún así no haber obtenido el resultado esperado, porque sabe que el valor no está solo en el resultado, sino en el esfuerzo, en la entrega, en la constancia. Hay días en los que la fe es clara, firme, casi inquebrantable, pero también hay días en los que es apenas un hilo delgado. Y eso también está bien, porque la fe no tiene que ser perfecta para ser real. A veces basta con una pequeña chispa para volver a encender todo. Nunca pierde la fe quien aprende a hablarse con respeto en medio
que no se destruye con sus pensamientos, sino que se sostiene con palabras que sanan. Porque lo que te dices en los momentos difíciles puede levantarte o hundirte. La fe también implica aceptar que no todo depende de uno, que hay cosas que simplemente no estaban destinadas a quedarse, personas que llegan para enseñar y luego se van, oportunidades que no se concretan porque algo mejor está en camino, aunque aún no lo veas.